y verdadera, y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención, de aprenderse a todos la lección. Seguimos avanzando y seguimos en La Iglesia en Casa. Es un programa en directo y os damos las gracias por acompañarnos. Vamos ahora a comenzar el estudio de la Palabra de Dios en una temática que lo estamos haciendo ya durante este trimestre. Ya estamos ya al final. Esta es la penúltima semana, concluiremos la próxima y estamos un poco reflexionando juntos acerca de esos acontecimientos, acerca del fin, acerca del gran conflicto, un poco ese conflicto universal del bien y el mal, que es lo que le ha motivado al Señor a tomar partido y venir a por ti y a por mí. Bueno, déjame que te haga una pequeña introducción acerca de esa preocupación que tenemos todos. Cuando un cristiano se compromete con su creencia y estudia la Biblia, se tiene que plantear, por ejemplo, algunas cuestiones sobre cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo va a regresar Jesús. Y ya que las Escrituras son el medio de comunicación que Dios ha establecido con los hombres, ahí es donde deberíamos ir para saber lo que va a pasar al fin de nuestra era. De hecho, una buena parte de la Biblia contiene profecía. ¿Dónde estamos ahora según esa línea del tiempo, según la progresión de los eventos proféticos? Bueno, podemos y deberíamos tener una idea general de dónde nos encontramos, ¿no? Jesús mismo nos aconsejó: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna, nos decía él, y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. También vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, pues vamos a reflexionar un poco acercándonos. Es un tema tan abarcante, pero vamos a dar algunas pinceladas y que nos ayude un poco a meternos en harina, pero lo hacemos con la ayuda de la Escuela Sabática Like. El 14 de mayo de 2024, un voraz incendio arrasaba un edificio de 5 plantas en Bermeo, España. El incendio se había originado en el 4º piso y en el 5º estaba Unats, un adolescente de 15 años con su madre y su hermanita de apenas 14 meses. Las escaleras estaban en llamas, no había por dónde escapar. Al ver a su madre muy nerviosa, Unats se puso al frente de la situación, metió a su mamá y a la bebé en la habitación más alejada del fuego, cerró bien la puerta para que no entrara nada de humo, llamó a los bomberos y se mantuvo con ellos al teléfono todo el tiempo, y hasta se protegió la nariz y la boca con una sudadera para salir a rescatar a sus mascotas. Gracias a sus acciones y a la información que Unats les proporcionaba por teléfono, los bomberos les localizaron rápido y pudieron sacarlos a todos, rescatándolos por la ventana de la habitación. Unats es un héroe sin capa. ¿Y cómo supo lo que tenía que hacer? Eso mismo le preguntaron los periodistas. ¿Saben lo que contestó? Que sabía lo que tenía que hacer porque lo había leído en carteles fijados en su colegio y que también había visto un video que explicaba la diferencia entre un edificio que arde con las puertas cerradas o abiertas. Cuando se vio sorprendido por el fuego, esas indicaciones le vinieron a la cabeza y pudo salvar su vida y la de su familia. Oigan bien, antes de la segunda venida de Cristo, el mundo tendrá que enfrentar cosas peores que un voraz incendio, y solo quienes sigan fielmente las indicaciones de la Biblia podrán ser salvos. Lección 12. Los acontecimientos finales de la tierra. La Biblia es como esos carteles que leyó Unats en el colegio. Contiene la verdad necesaria para salvarnos. Por eso David, en el Salmo 119, la comparó con una lámpara para nuestros pies. Dice que la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos, y añade, toda tu palabra es verdad. El apóstol Pedro afirma que las profecías no son producto de fábulas ingeniosas, antes las compara con una antorcha que alumbra en un lugar oscuro y nos da la certeza de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero cuidado, así como la Biblia es la verdad, hay un enemigo al que Jesús llamó el padre de mentira.
En el tiempo del fin, el diablo vendrá sobre el mundo con sus peores engaños, especialmente para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué indicaciones da la Biblia a su iglesia para el tiempo del fin? En primer lugar, alistarnos para el sellamiento. ¿Qué es un sello? Es una imagen que se estampa con un instrumento sobre un papel. ¿Y para qué sellar un papel? Para demostrar que ese papel es auténtico. Exacto, autenticidad. Esa es la palabra clave. A Juan, en el Apocalipsis, se le mostró que los cristianos auténticos del tiempo del fin serían sellados antes de que cayeran las plagas sobre el mundo. Vio un ángel que tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Lo notan? El sello de Dios se coloca en la frente de los justos. ¿Creen que será un sello visible o invisible? Invisible. Ningún hombre verá el sello de Dios en nuestra frente. Correcto. Pero sí será visible en nuestro carácter. Oigan bien, se denomina sello a 2 cosas: al instrumento que se usa para sellar y a la imagen estampada. ¿Cuál es el instrumento que se usa para sellar? No es otra cosa que la ley de Dios, especialmente el 4º mandamiento, pues como ya hemos dicho, contiene el nombre, el título y el territorio de Dios. ¿Y cuál es la imagen estampada? Un carácter santificado. El sellamiento es la fijación permanente de los principios de la ley de Dios en la vida de una persona. Es un sello de cristiano auténtico. ¿Qué debemos hacer para ser sellados? Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Pero recuerden que el verdadero amor se traduce en obediencia. Jesús dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor y obediencia. O si lo quieren, con palabras bíblicas, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Solo los sellados pasarán incólumes por el tiempo de angustia y serán preservados de la destrucción final. En segundo lugar, buscar la lluvia tardía. Una de las actividades económicas principales de los israelitas en el Antiguo Testamento era la agricultura, especialmente la siembra del trigo. En esos ciclos de siembra y cosecha había 2 términos muy particulares: lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana caía en el otoño para germinar la semilla. Y la lluvia tardía cae en la primavera para madurar la cosecha. Correcto. En la Biblia se usan estos 2 términos como una analogía de la obra del Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Cuándo cayó esa lluvia temprana? El día de Pentecostés. 120 cristianos estaban unidos en oración en el aposento alto pidiendo el Espíritu Santo, y este descendió con poder sobre ellos. En un solo día se bautizaron 3,000, luego llegaron a ser 5,000. Hacían milagros poderosos, erigieron iglesias por toda Judea, Samaria y Galilea, y tras la conversión del apóstol Pablo, el evangelio se expandió por todo el mundo mediterráneo. ¿Lo notan? Si esa fue la lluvia temprana, imaginen cómo será la lluvia tardía. Dios, a través del profeta Joel, lo anunció: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Oigan bien, no es que el Espíritu Santo no esté con nosotros hoy. No es que Dios derrame su Espíritu solo 2 veces en la historia de la iglesia. Jesús dijo que se enviaría al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él ha estado con su iglesia todo el tiempo, pero la lluvia tardía, así como lo fue la lluvia temprana, será una efusión abundante y extraordinaria para que la iglesia realice una obra especial en el tiempo del fin. ¿Cuáles son las indicaciones para recibir la lluvia tardía? Sentir la necesidad del Espíritu, orar por Él,
estar dispuestos a ser usados por Él, permitirle despojarnos del yo y eliminar las disensiones. Es la lluvia tardía la que revive y fortalece a los hijos de Dios para pasar por el tiempo de angustia. Y en tercer lugar, participar del fuerte pregón. El derramamiento de la lluvia tardía sobre la iglesia dará como resultado el fuerte pregón. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Sí, la tía Elena así lo confirma. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. El Espíritu Santo se derramará con un poder sin precedentes y el Evangelio se extenderá rápidamente hasta los confines de la tierra. Miles se convertirán en un día y la gracia de Dios y la verdad impactarán a todo el planeta. De esta manera, el mundo será advertido y el Evangelio y la esperanza que éste ofrece se extenderá por todo el mundo. ¿Quiénes participarán de este fuerte pregón? Aquellos que cumplan las dos condiciones, santificación y acción. Si procuramos el sellamiento, la lluvia tardía y el fuerte pregón, cuando venga la crisis final sobre el mundo, seremos como un haz. No actuaremos solo para nuestra propia salvación, sino también para la salvación de otros. Seremos héroes sin capa. Y cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, pues ya nos ha enmarcado un poco la temática la Escuela Sabática de LAI. Le damos las gracias a todo el equipo que hace una labor impresionante cada semana y vamos un poco a meternos y a hacer un coloquio entre nosotros, y os invitamos a hacerlo también, a ser partícipes de esta escuela bíblica, en la cual vamos a introducirnos o vamos a rascar un poco en esto de los eventos finales o estar preparado. Es muy abarcante, pero vamos a dar algunas pinceladas, algunos principios que yo creo que cualquier cristiano comprometido con su fe debería tener, por lo menos estar orientado en la misma dirección, ¿eh? No digo que lo tengamos todo revelado y todo tal, pero estábamos, antes de iniciar esto, comentando aquí con los micros cerrados una noticia que me parece muy relevante, y es que estábamos comentando que hay una iglesia que está vendiendo parcelas en el cielo por $100 y todo. $100 metro cuadrado, no creas, ¿eh? No es tan barato, entonces. Ostras, no, ya cuesta. Vale, pues ahí en las redes solo sociales para ricos. Un gran cierto revuelo, y estoy aquí leyendo un poco la noticia, sacando algún extracto de esto. Según los líderes de esta iglesia, este dinero no solo asegura un lugar en el cielo, sino que también es necesaria para sostener los lujos terrenales. O sea que no solo va a estar pensado para allá, es para que también aquí tengas bendiciones, ¿eh? Así que, bueno, es una estrategia presentada a los fieles, dice la noticia, como una forma de asegurar su lugar con Dios. Porque, en definitiva, todos queremos estar allí. Y te ¿no? permiten incluso hacer un crédito hipotecario celestial. Madre que mía. ya esto es, en fin. En el banco. Bueno, con lo sencillo que es el Evangelio. Hay que ser sinvergüenza, ya te lo digo yo. Hay que ser malo para poder utilizar la palabra de Dios y las cosas espirituales para hacer este tipo de cosas. Con lo sencillo que es el Evangelio, lo claro que es acerca de nuestra salvación, que es gratuita, es dada por Dios de forma gratuita. No hay forma de comprar esa parcela. Bueno, y también tenía una segunda noticia, y es que me han pasado una nota, y es que hay que dar un saludo a Noemí, que nos ha estado buscando por la red y no nos encontraba. Así que, Noemí, desde Buenos Aires, un abrazo. Y porque también, igual que a unos se aprovechan, hay otros que son valientes y
aunque sea de madrugada, se conectan para estar unidos a través de la palabra de Dios, con lo cual, Noemí, para nosotros es un placer, un orgullo poder tenerte aquí, junto con el resto de todos los que hacemos esta pequeña gran iglesia. Vamos a meternos en harina, porque yo te he cortado, Richard, pero yo quería decir simplemente el objetivo del estudio de esta semana. Dice la Escuela Sabática en el material que compartimos entre todos, que se trata de revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales y redescubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar este conflicto. Y me gusta cómo termina este párrafo, dice, y llevarnos a casa. De regreso a casa. Es que nuestra casa no está aquí, nuestra casa está allí. Es muy importante el tener claro todo lo que la Biblia dice, el tener claro los acontecimientos finales, el tener claro qué es lo que Jesús nos ha advertido, y no solo tenerlo claro, sino hace un par de semanas hablaba con los jóvenes, empezar a memorizar textos, empezar a tener claras las enseñanzas, porque hoy en día pues la mayoría de nosotros nos basamos en esto. Cogemos nuestro teléfono, ¿verdad? Buscamos los textos, algunos ya hasta se les ha olvidado encontrar en la Biblia los textos bíblicos. Estamos confiados de que aquí lo tenemos todo. Ya no necesitamos conocer la palabra de Dios, porque yo me meto, busco estudio bíblico adventista acerca de... tengo todos los textos, lo tengo absolutamente todo. Y se nos olvida que va a haber una crisis final. Que pasamos un COVID-19, ¿verdad? Donde de pronto alguien dijo no se puede salir a las calles. ¿Y qué ocurrió? Pues que no salíamos. Que nadie podía salir a las calles. Yo iba con complejo de culpa a tirar la basura al contenedor que estaba como a 50 metros de mi casa. Y volvía corriendo, Y estamos... con la sensación de me van a... Cristianos, me van a decir de todo. Cristianos del siglo XXI, estamos convencidos de que en nuestro teléfono tenemos toda la Biblia, que tenemos todas las aplicaciones, que tenemos todos los estudios bíblicos. Y con una orden y 10 segundos desaparecen... Yo sé que suena conspiranoico, pero desaparecen todas las Biblias, todas las páginas que sean adventistas de todos los dispositivos móviles. ¿Y dónde está tu conocimiento? ¿Dónde está lo que tú has aprendido del Señor? Te aconsejo que compres. Ese es el mensaje a la Odisea. Te aconsejo que compres, que adquieras, que aprendas, que memorices, porque vienen tiempos difíciles. Así que esa es una primera idea necesaria. Necesitamos memorizar, dedicarle tiempo a aprender, sabernos de memoria los textos. Yo les contaba de un pastor adventista que tuve, cubano. Le metieron a la cárcel, estuvo durante 2 años y encerrado en un calabozo. Él dice que iba repasando los textos bíblicos en la cabeza y que gracias a eso encontraba fuerza en el Señor. Si yo no he aprendido los textos, si yo no soy como Jesús, que cuando vino Satanás en el momento difícil, qué fresca tenía la memoria para sacarle los textos bíblicos, para combatirle, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Si yo no he aprendido eso porque confío en que tengo un dispositivo, cuidado, porque a lo mejor estoy apostando en el bando equivocado. Si tenemos esa necesidad, Richard, de la que tú estás apuntando, esa necesidad de acercarnos, y es un poco, te capto incluso el sentido de urgencia, esa necesidad, es porque no estamos en un momento de tranquilidad, o por lo menos no vamos a un momento de tranquilidad. Y seguramente esto va por barrio y habrá gente que nos vea y que evidentemente esté en medio de un conflicto más que espiritual, que sea un conflicto mucho más integral, real y tal. Pero es que esto, si abrimos el foco, pasamos de nuestra propia vida personal y vamos agrandando y lo hacemos global, vemos que el mundo está en guerra, que la sociedad nunca ha estado tranquila, que esto es un conflicto universal, y así es como nos lo está planteando la propia palabra de Dios. Esto empezó mal, es decir, hemos nacido todos en medio de una guerra, y en medio de esa guerra decíamos, y es algo que repiten, además lo dicen algunos corresponsales cuando están los enviados especiales, los periodistas que van a cubrir los conflictos bélicos, es muy difícil cuando uno está en medio de una guerra fiarse de los informes que da uno y otro bando,
Y ellos admiten de que lo primero que se tira por tierra en un conflicto es la propia verdad, es la información y es la verdad. Es decir, no puedes fiarte, ¿no? Porque manipulan, unos dicen tal, otros dicen cual. Sí. Sin embargo, precisamente eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Dice la escuela sabática, a lo largo de los siglos, el gran conflicto ha sido la batalla entre la verdad y el error. Satanás es el padre de la mentira. Y Jesús se empeña en esta misma idea cuando el apóstol Juan, el discípulo amado, recoge en el Evangelio algo como lo siguiente. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, queremos estar en el bando de Jesús. Nos hemos alistado. Yo soy cristiano, yo quiero estar contigo. Me he vestido con el uniforme de Cristo. Y Jesús nos dice: te quiero fiel. Si os mantenéis fieles a mi palabra, vale, yo quiero estar contigo, Señor, fiel a tu palabra. Y sigue, ¿no? Porque no se queda ahí. Jesús dice: conoceréis entonces la verdad. ¿Para qué? Porque quiero que seas libre. Y la verdad os hará libre. Así es. Me parece que el punto de partida es al final. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que vivimos nosotros somos de esa generación en el que, bueno, somos más Pilatos que nunca. Estaremos abonados a la grada de Pilato. Es decir, ¿pero qué es la verdad? ¿Pero qué me estás contando? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? Pues sí, hoy ¿qué verdad? ¿De qué verdad me estás hablando? Y que no es algo nuevo, aunque hoy sí que vemos que ha explotado más que nunca, pero ya Pilato se lo dijo a Jesús. A veces incluso ahí nos equivocamos preguntando qué es la verdad. Y yo creo que la Biblia no resuelve qué es la verdad, resuelve quién es la verdad. Ya, es que creo que es lo que marca diferencia. Porque a veces nos empeñamos y nos peleamos en a ver quién tiene más verdad, y cuando hablamos de a ver quién tiene más verdad, sacamos un compendio de doctrinas bíblicas. Bueno, sí, eso es que habría que ver, justamente, ¿no? Yo tengo la verdad. Claro. ¿Cómo que tú tienes la verdad? Esto lo resolvería muy bien Santiago, ¿verdad? Porque la verdad no es el qué, es quién. ¿Cuánto tienes tú de Jesús? ¿Cómo se muestra Jesús en tu vida y cómo se muestra en la mía? Pues estás más cerca de la verdad cuanto más se muestra Jesús, porque yo puedo tener un compendio muy claro de doctrinas. Si Jesús no vive en mi vida, no tengo la verdad. Así es, Él es la verdad y su palabra es la verdad, ¿no? Referente a lo que has nombrado al principio de que vende parcelas, no es tontería, porque al que no conoce la verdad es muy fácil engañarlo. Siempre ha sido muy fácil engañar a las personas, y mucha gente está más predispuesta a ser engañada que a preferir la verdad, porque a veces la verdad les resulta incómoda o dura, ¿no? Y prefieren ser engañados y comprar una parcela en el cielo y pagar un dinero. Es que es más cómodo comprar una parcela que cambiar tu vida. Claro, pero lo bueno de esto es, hay un refrán que dice: el que no piensa cumplir es el que más promete. Y es interesante, ¿no? Como tengo nada que perder, después ya en la otra vida que me reclame. Eso te lo dan en el primer curso de política. De política, sí. Y Satanás siempre ha sido así. Claro. Él siempre ha prometido más que Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solo promete, es que promete más. Y empieza ya en el Edén. Dios, que le dice a Adán y Eva: sed fieles y viviréis eternamente felices. Llega Satanás y dice: para el carro. ¿Le han dicho eso solo? ¿Y te van a conformar solo? Es que yo te prometo que van a ser como Dios, van a subir un escalón. Pero era mentira. A Cristo, en las tentaciones: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A quién se lo estabas diciendo? Al propio Cristo. Al dueño. Al dueño. Cristo. A quien era el dueño le dice: todo esto te daré. O sea, es como si yo llego a tu casa, Casildo, y te digo: mira, te voy a dar tu casa, sí, ¿verdad? Ya esto es... sí, pero él es mentiroso. Es así, es el padre de la mentira. Es muy fácil engañarnos, sí, ¿no? Y el desafío importante es fidelidad. Fidelidad.
¿qué queremos al final? Ser salvos. ¿Quién nos promete amor y cuidarnos de verdad hasta el fin? Cristo. Y ese es el que merece nuestra fidelidad. Claro. El otro es mentira. Pero ¿cómo medimos o cómo aterrizamos el concepto de fidelidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que somos fieles a Dios? ¿Cómo podemos, para no desviarnos, tomar la temperatura de esto? Pues evidentemente no es algo tan fácil, pero vamos a dar algunas pautas, porque ya la propia escuela sabática nos dice, vale, yo no quiero desviarme hacia Satanás, pero ¿cómo saber que estamos desenmascarando la estrategia del enemigo? Pues la propia Escritura nos da las pautas. Lámpara es a nuestros pies la palabra. Tu palabra. Sí. Salmo 119. Sí. Las explicaciones de tu palabra ilumina, da inteligencia a los sencillos, dice el versículo 130 de este mismo Salmo. O tu palabra es verdad, versículo 160. Es que si entendiéramos esto, si entendiéramos que la Biblia es el manual de emergencia que Dios nos ha dado para salvarnos. Él ha escrito ahí lo que nosotros necesitamos para hallarle a Él y encontrar la salvación. Y no es un manual en revisión. O sea, Dios, que conoce el futuro, nos ha dejado ahí escrito todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder, para que estemos precavidos, para que estemos advertidos, para que no caigamos a las trampas de Satanás. Satanás, lo hablaremos luego, va a imitar una venida de Jesús, va a venir como el anticristo. Estoy seguro que va a cambiar las cosas que Dios ha puesto en la Biblia, que va a decir, mira, por amor a la humanidad, Dios ha decidido que esto no sea así. Y puedo ser un incauto, puedo decir, oh, qué bueno es Dios, que ha decidido que la gente no se pierda, ha decidido cambiar y va a cambiar las cosas. O puedo confiar en ese Dios que me ama, que murió por mí en la cruz, que me ha dejado escrito diciéndome que va a venir un enemigo para tentarme y engañarme. Puedo hacer lo que Eva en el árbol, ¿verdad? Me puedo acercar al árbol descuidada y caer. O puedo estar precavido y no acercarme allí al árbol. Puedo no caer en las tentaciones de Satanás, en sus engaños, confiando en la palabra. Dios ya me ha escrito todo lo que va a pasar. Qué interesante, por ejemplo, al hilo de lo que tú estás diciendo, confiar en la palabra, lo que el apóstol Pedro tenía muy claro. Ya al final de su vida, fíjate, con lo que era Pedro, ¿no? Lo que llevaba en su mochila. Pero él es capaz de escribir algo tan bonito que seguro que os va a sonar a muchos de vosotros. Entendiendo primero esto, dice él, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Esto que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, al final, es algo que seguro que a muchos de vosotros os resuena, pero yo sobre todo quiero poner el foco en el versículo anterior a esto. Antes de llegar a este argumento que él nos comparte con nosotros, dice, tenemos la palabra profética, versículo 19, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, qué bonito Pedro, ¿eh? Con lo que dice, este pobre pescador no sabía escribir, ya quisiera yo haber dicho esta idea tan certera. ¿De qué estamos hablando? Porque queremos no ser engañados por Satanás, queremos ser fieles a Dios, tenemos claro, estamos de acuerdo, Richard, la palabra de Dios es el ancla, pero tenemos que estar confiados y tenemos que ser realistas de que estamos viviendo en la oscuridad. Dice, haremos bien en prestar atención a la palabra profética como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día venga y amanezca. Es decir, Pedro está diciendo, el día va a amanecer. Viene la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Hasta ese momento, ¿cómo obtenemos la luz? Por la palabra. Podemos ir, ¿no? Dicen que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Pero, bueno, pues como no podemos aspirar a mucho más, yo quiero ser tuerto, porque estamos rodeados de ciegos. Sí, y lo importante es seguir esa luz. Cuando yo no sé, seguramente todos hemos ido de acampadas por la noche al campo y tal. Cuando tú llevas una linterna y vas siguiendo esa linterna, confías en esa linterna. Y esa es la palabra de Dios, ¿no? Cuando
tú confías en Dios, sabes que te va llevando por un camino seguro. Pero si empiezas a ver luces de neón por aquí y no sigues esa luz, te vas a pegar un batacazo y te vas a perder y te vas a desorientar, ¿no? Y antes habéis nombrado de las noticias. Recuerdo en un programa de televisión de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, y decía que Hitler había prohibido en Alemania y a los alemanes oír las noticias de otros países. Entonces las noticias solo venían de Alemania y estaban ganando la guerra, pero los aliados y los rusos ya habían entrado en Alemania y la guerra estaba a punto de acabar. Y sin embargo las noticias que daban: estamos ganando la guerra, ¿verdad? Cogemos estrategia. Creemos que en el final del conflicto vamos a poder acudir tranquilamente a nuestras Biblias para leer y comprobar a ver lo que está ocurriendo con mi Biblia. Creemos que Satanás no va a prohibir de nuevo la palabra de Dios. Sí, con seguridad. Por eso es bueno guardarla ahora en el corazón, aprender, y como tú has nombrado a este pastor cubano, amigo tuyo, bueno, pues hay momentos que Dios nos ayudará y proveerá. No leer ahora es un descuido. No orar ahora es un descuido desaconsejable. Cuando es por fuerza mayor, porque estamos en la cárcel, Dios proveerá, su Espíritu nos ayudará y nos fortalecerá, pero no nos fortalecerá después si no nos alimentamos ahora. Y eso es también algo fundamental. Fíjate, Juanfra, del texto que leías antes de la segunda carta de Pedro, del capítulo 1, versículo 19, hay algo que a mí me resalta, porque Pedro no dice que esto es la forma segura, sino dice el texto: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Vale? Ese más no nos dice que solo hay seguridad, ¿verdad? Yo te puedo decir, esta es una medida segura y aquí tengo otra medida segura, ya tú elige. Pedro lo que dice es que en los tiempos que nos viene, lo más seguro, lo más fiable, donde tú puedes depositar totalmente tu confianza, es en la palabra de Dios. ¿Vale? No es una medida segura y luego vendrá otra y ya tú decides cuál quieres aplicar. No. Sí. Es lo más seguro. Pedro lo que nos está diciendo es: si tú quieres estar tranquilo, seguro y confiado, si no quieres que el enemigo te engañe, que es padre de mentira y que te va a engañar o va a intentar engañarte, si es posible, a los escogidos, y que hará que engañará al mundo entero, lo más seguro es que controles la profecía, es que estés atento a lo que Jesús te ha dicho, es que confíes que las cosas van a suceder así y que no van a ser de otra manera. Sí, siempre hay que mirar, me gusta esto que has dicho, y siempre hay que mirar quién firma la carta. ¿Quién firma el documento, verdad? ¿Quién firma la profecía? Pues uno que nos creó y uno que murió en la cruz por ti y por mí. Y eso es algo que convalida, da valor a esa carta, ¿no? Porque ha pagado el precio, porque ha muerto por ti y por mí. Y ese amor es insuperable, ¿no? El padre de la mentira, ¿quién firma? Pues alguien que tiene un odio por nosotros, porque somos creados por Dios, porque Él odia a Dios y quiere destruirnos, ¿no? Y con nosotros Él emplea siempre una violencia vicaria. ¿Por qué? Pues porque nosotros no le hemos hecho nada a Dios. Yo nací, no le he hecho nada a Satanás, pero ¿por qué quiere destruirme? Porque es una violencia vicaria, odia a Cristo. Y nosotros somos amados por Cristo, y eso es algo que debemos tener siempre presente, ¿no? Y por eso nuestra fidelidad debe ser también inteligente. Buscar, yo siempre digo que el cristiano debe ser, digo esto entre comillas para que nadie me malinterprete, egoísta. Egoísta es decir, bueno, es que ¿qué es lo que más me conviene? Pues lo que más me conviene es que sigo a Cristo, pero es que además es que lo que más me conviene, porque es el que me ama. A Satanás ni churros, nada, porque no me ama, ¿verdad?
Y es una violencia vicaria la suya. Fíjate, si recibiéramos una carta y una carta de cómo llegar a casa fuese escrita por mi papá y recibiéramos otra con indicaciones distintas escritas por un narcotraficante, ¿en quién confiaríamos? En la de tu padre, la del padre, claro. Ni más ni menos. El problema es que este narcotraficante no se presenta como mi narcotraficante, sino como un supuesto benefactor. Y ahí es donde está el problema, porque de pronto encuentro que hay un benefactor que quiere darme más que lo que mi papá, que lo que Dios me ha dicho que me va a dar. Pero por eso Dios nos ha advertido, y vuelvo a insistir en esta idea. Él ya me ha dicho, cuidado con el narco, cuidado con Satanás, que quiere destruirte, no te dejes engañar, que te va a decir cosas maravillosas, que va a hacer cosas maravillosas. Tenemos que entrar ya ahí en esa parte, vamos. Pero cuando venga Satanás, esos anticristos, van a hacer milagros, van a imitar ese amor de Dios, ¿vale?, hacia la humanidad. Va a ser imitado. Van a cambiar la ley, van a cambiar lo que Dios ha dicho. Cuando se imite la segunda venida no va a ser como en la Biblia viene. No nos dejemos engañar. Claro. ¿Y cómo no nos podemos dejar engañar? Nuestros sentidos nos van a engañar porque si es alguien que viene haciendo el bien, que viene sanando, que viene curando, que viene hablando de amor, que viene hablando de paz, pero no cumple lo que la Biblia dice que iba a ocurrir, que vendrá en una nubecita, ¿verdad?, pequeña, que se va agrandando, que todo ojo lo verá, y ese todo ojo lo verá no tiene que ver con televisiones, ni tiene que ver con medios de comunicación, sino directamente yo ya me puedo esconder en un tercer sótano del suelo, que todo ojo lo verá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si los muertos en Cristo no resucitan primero, y si yo no soy trasladado con Él a las nubes de los cielos, es que no es el Señor. Aunque hable como el Señor, aunque lo imite, aunque tenga voz de cordero, es león quien está detrás. Entonces, la carta de papá nos ha dicho que esto es lo más seguro, que no confiemos en ese supuesto benefactor. Cuidado para los tiempos que vienen. Sí. Tengamos claro la profecía, tengamos claro todo lo que ha dicho el Señor, porque si no es así, si no lo hemos atesorado, podremos ser confundidos. Dice Elena White, escribe en El conflicto de los siglos, dice... obedeceré a Dios antes que los hombres, la hora crítica se acerca, hemos asentado los pies en la roca inmutable de la palabra de Dios, estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto algo parecido lo explica muy bien Facundo Cabral, este cantautor, poeta, que falleció, sí, porque él habla de la distracción. ¿Qué nos distrae, no? Dice la escuela sabática, de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Porque queremos ser fieles y queremos estar atentos y estar asentados en lo que nos dice. Simplemente os dejo. Facundo Cabral, por ejemplo, dice: no caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90. No estás deprimido, no estás quejoso, no estás, ponle lo que sea, estás distraído. Nos distraemos con facilidad, estamos distraídos de lo importante. Por eso creemos que estamos muchas veces en lo que no tenemos, en lo que he perdido. No es que si tuviera esto, es que aquello cuando tuve sería más feliz. Todo te ha sido dado, dice Facundo Cabral, y ya termino, dice: no hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, dice Facundo Cabral, te aliviana para que vueles más alto. Bueno, pues entonces, ¿de qué no podemos distraernos? Lo estamos comentando, ¿no? Si viene esa crisis venidera, si somos de los que queremos anticipar la curva antes de que y tomarla a la velocidad correcta, porque si no nos vamos a salir de ella, vamos a tener un accidente grave. ¿Qué indicios, a dónde podemos apuntar para que podamos ir por el camino y sin salirnos de la carretera? Y entonces un poco lo que tú decías. Vamos un poco a meternos en ello, porque en Apocalipsis, por ejemplo, hay ciertos parámetros. Apocalipsis 14, por ejemplo, nos habla de los últimos días, de ese gran conflicto en torno, sobre todo, a la adoración, que parece ser el tema, ¿no, Richard? Sí. El tema fundamental de lo que va esto. Es verdad que va a tener muchos flecos y que nos van a venir los bandazos a según qué y según en qué barrio estemos, seguramente por diferentes costados. Pero si tuviéramos que remarcar algo común,
Esto parece que va de adoración. Lealtad y adoración. Adoración al Dios de la Biblia o adoración a un poder humano que, bueno, va a cambiar lo que ha dicho el Dios de la Biblia. En ese mensaje, Casildo, que en esa alerta, en ese llamado que nos hacen los ángeles de Apocalipsis 14, empiezan diciendo: adorad, pone ese altavoz, y el ángel dice, Apocalipsis 14, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un llamado, ¿no? Y ese tercer ángel, porque son 3 llamados, beberán del vino de la ira de Dios, vaciado, puro en su... Es decir, hay cuidado, que algo terrible puede estar pasando. Parece que aquí no jugamos algo más que simplemente, bueno, un debate. Sí. Para mí, el adorar es el seguir a alguien. Esa es la adoración, ¿verdad? Es confiar en esa persona, es seguir sus enseñanzas, guardar sus leyes. En la adoración a Dios lo que vemos es que sus leyes son nuestros derechos. Están pensadas para nosotros, no para esclavizarnos. Cuando un gobierno es bueno, es demócrata y es bueno y hace leyes para beneficiar a sus súbditos y hace una constitución para beneficiar a sus súbditos. Sí. Cuando es un dictador, pues hace unas leyes para mantenerse en el poder y no tener problemas, ¿verdad? Las leyes de Dios son nuestros derechos para vivir mejor aquí y fortalecer nuestra fe, desarrollar en nosotros un buen carácter y que con él podamos ser felices en el cielo. Derecho a vivir sin matar, derecho a ganarnos la vida sin tener que engañar al otro, tener que después escondernos del otro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ser fiel hoy es lo que nos pide el Señor. Y si somos fieles hoy, cuando vengan esas dificultades, lo seremos. Porque hay muchos, permítame, que esperan ser fieles después. Sí. Cuando ya vengan todas esas dificultades, me voy a poner las pilas. Cuidado. Si no eres fiel hoy... Pero hay un concepto en la palabra de Dios que a mí me llama la atención y quería compartir con vosotros y que más o menos lo podamos aquí entre los 3 y los que estáis al otro lado. Y es habla de que del sellado. Es decir, en los últimos tiempos parece que ese remanente, que ese pueblo de Dios, que esos fieles a la palabra van a estar sellados. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30... no entristezcáis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, si nos estamos hablando de ese día esperado, de ese día final, parece ser que hemos sido sellados. ¿Esto por dónde irá? Sí, pues me permite seguir a una idea anterior. Sí, y lo enlaza con y lo enlazo con esto, sí. El sello tiene que ver mucho con el tema del sábado. Pero antes hablaba a micrófono cerrado que a veces nos enfocamos mucho en el sábado como día, ¿vale? Y no en el Señor del sábado y en el Señor de todos los mandamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate, Apocalipsis 14 dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, ¿vale? Y hay religiones que piensan que Dios hizo el cielo y la tierra a través de la evolución, ¿verdad? Y marcan una teología deísta, un evolucionismo deísta, en el cual Dios ha ido haciendo el cielo y la tierra, lo cuadran con Apocalipsis 14, sí, y puedo adorar a ese Dios. Pero no lo puedo adorar si yo creo que ese Dios me ha mentido en la Biblia, ¿verdad? Porque eso también está en los 10 mandamientos. Entonces, hay que enfocarnos mucho en el Señor de la ley. El sábado, y ahora lo vamos a ver, es muy importante, pero no es lo único importante. Tenemos que centrarnos en el Señor de la ley. Aquel que te dice no mientas, no puede mentirte. No puede ser una mentira piadosa, no puede ser... Es que como eres medio tontico, pues no te puedo dar todos los conocimientos, entonces te voy a contar una mentira para que... No. Mi Dios es el Dios de la ley. Y esa ley forma un todo. No hay un mandamiento que esté por encima del resto. Forma un todo. Claro. Entonces es importante coger todo esto porque el engaño también va a venir por ahí. O sea, yo estoy seguro, y ahora vamos a ver eso del sello y eso de la marca,
se nos va a atacar mucho por haber ensalzado el sábado, cuando lo que hay que hacer es ensalzar al Señor del sábado, al Señor de los 10 mandamientos. A veces nos centramos mucho en el día y se nos olvida el tener claro el Señor. Y el sábado es muy importante. Se habla al final de un sello y de una marca. El sello, antiguamente cuando se enviaba una carta, todos lo hemos visto, se echaba el lacrado, ¿verdad? Y con el sello, con el anillo, se firmaba la carta para darle autoridad. Ese sello tenía el nombre de la persona, tenía el título y tenía el dominio, ¿vale? En el mandamiento del sábado nos dice justo estas 3 cosas. Nos dice yo el Eterno, o Jehová o Yahvé, depende de versiones, viene su nombre, su título, creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Su título es creador, y el dominio, cielos y tierra. Ese es el sello. Ese marca por qué yo obedezco. Le obedezco porque Él es creador y yo criatura. Porque Él sabe y yo tengo que obedecer al que sabe. Porque Él busca mi bien y yo, el único lugar seguro es encontrarme ante Él. ¿Y cómo me encuentro ante Él? ¿Cómo realmente creo que primer mandamiento, que no tengo ningún otro Dios delante de Él y que yo lo obedezco y que es lo primero? Pues es verdad, si yo el sábado reposo y confío, y cuando tengo que buscar un trabajo, lo que sea, no digo, bueno, es que si no mi familia no come. Señor, mira, yo creo en ti, pero esto me ocupo yo de ello. No, cuando yo decido, Señor, tú eres dueño sobre cielo y tierra, lo dejo en tus manos, tú eres mi Señor y en ti confío. No es que estoy guardando el cuarto, es que guardo el cuarto, guardo el segundo, guardo el primero. Entonces hablamos del sello como la lealtad, sellado para ser leales a Dios en todo. En la ley. ¿Os acordáis? El remanente son los que guardan la ley de Dios, sí. Y tienen la fe de Jesús. La ley de Dios. Si sois mis discípulos, guardad mis mandamientos. Claro, la ley como un compendio. No, que a veces le enfocamos solo un mandamiento, es un compendio. Y le dice incluido el cuarto. Claro, dice al joven rico, ¿qué tengo que hacer para estar allí contigo en el reino de los cielos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El joven rico, ¿sabéis? Y le dijo Jesús, guarda los mandamientos. Pues si lo he hecho siempre. No se pone a discutir el primero, el segundo. Mira, le he dado más importancia al cuarto sobre el séptimo. Y Jesús nos dice, mira, ahora solo tienes que guardar, no hace falta que lo guardes. Tampoco Jesús entra a eso. Jesús no ha dicho, con la cruz ya, ese joven rico ya puede no guardar el sábado o no guardar el otro. Es decir, Jesús lo tiene muy claro. Él no vino a quitar ni una tilde ni una coma a lo que era la ley. Entre otras cosas, lo que pasa es que a veces, Richard, perdona, tenemos la tendencia a poner nosotros el subrayado y poner el fluorescente en aquel que yo prefiero. Y pareciera que algunos incluso hacemos algún ranking de mandamientos. Quizá en el que nos marca la diferencia con el resto. Y es un error, porque lo que hay que hacer es enfocar a los 10 en la parte de vida. Porque si cumplimos los 10 mandamientos, ¿eso me garantiza mi salvación? No. Soy salvo por la gracia. Soy salvo por Jesús. Entonces, enfoquemos al dador de la gracia. Y al enfocar al dador de la gracia, necesito cumplir en ese manual de salvación que Él me ha dado, necesito cumplir los pasos que me ha dicho. Y dentro de esos pasos está el sábado, pero están también los otros 9. O sea, necesito estar seguro en el Señor, en el rescatista, ¿vale? Y en sus 10 pasos que me ha dado, ¿vale? Es que la diferencia está que al aceptar a Cristo como tu Salvador, tu naturaleza puede cambiar, cambia de hecho, ¿verdad? Y ahora tú guardas la ley porque amas a Dios. Y al guardar la ley se da una cosa curiosa, y es que amas más a Dios porque ves que la ley es buena. Y el sábado entre ellos. ¿Por qué? Pues porque el sábado es un regalo. Lo que te está diciendo el Señor es lo máximo que tienes que trabajar para vivir 6 días. Pero el séptimo descansa. No seas, permitidme la expresión, no seas un zoquete.
Porque si trabajas 7 días a la semana, al final, ¿qué te llevas? Y es nada. Es más que eso, porque yo puedo decir, trabajo 6 días y descanso el domingo. Estoy cumpliendo. Eso también se hace. Esfuérzate todo lo que quieras durante la semana. Pero si tú crees que yo soy tu Dios, si tú crees que yo soy tu creador, si tu vida depende de mí, si tus bienes son míos, si todo lo que tienes realmente crees que es porque yo te lo he dado, descansa el sábado. Claro. Dámele. También hay que demuestra con tu vida que yo realmente soy lo primero. Es que uno tiene que hacerse esa pregunta, ¿vale? Sábado o domingo. ¿Qué dicen los del domingo? No, pero da igual un día que el otro. Pero bueno, ¿quién lo ha cambiado? Tú, pero te ha dado Dios permiso, tienes una carta en la que Dios te ha dado permiso para que lo cambies. Enséñame la carta que te ha dado Dios, porque la carta que ha dado Dios es la Biblia. Y está claro porque... Entonces, oye, es verdad que descansaría 24 horas igual. No, pero incluso... es que hay un encuentro especial con unos hermanos y con Dios, y me dice que vaya el sábado. Sí, puede, y tú me dices que vaya otro día, pero puede, he quedado con el sábado. Puede ser casi igual, ¿vale? Casi igual. Puedo descansar, puedo descansar 24 horas, puedo reunirme en una iglesia, puedo cantar, puedo adorar a Dios, ¿verdad? Puedo hacer todo esto en domingo. Pero ¿Dios me ha dicho que haga eso? No. Pues esa es la diferencia. No consiste en lo que haga, sino en el Señor de la ley, que es donde yo quería decir. Claro, y sobre todo... No consiste en enfocarse tanto en el sábado, en el dedico 24 horas para descansar, para reconectarme, para mi familia, porque cojo esa idea, lo traslado al domingo y digo, hago lo mismo. No. ¿En qué nos tenemos que centrar? En el Señor del sábado. ¿Quién ha ordenado esto? El tema es que ¿quién tiene la autoridad? Claro. ¿Quién hace los cambios? ¿Quién es dueño? Claro. Cuando una autoridad hace una ley, y lo podéis poner en cualquier país donde estéis, es decir, cuando un congreso o un legislador hace una ley, alguien por debajo no puede cambiarla. No se le reconoce la autoridad para el cambio. Entonces, ¿quién dio la ley? No tiene legalidad normativa. No tiene esa autoridad. Tú no puedes cambiar esto. Entonces, si en la propia palabra de Dios no autoriza ningún cambio en los mandamientos, ¿qué poder, qué autoridad que no sea la de Dios está autorizada para cambiarlos? Entonces, fijaos, vamos a avanzar un poco, porque nos hemos acercado a esta problemática del fin de los tiempos, primero, poniendo el ancla en la palabra de Dios, en la firmeza, y tenemos que acudir a ella si no queremos perdernos. Segundo, si queremos ser leales y fieles, tenemos que acogernos a lo que dice Apocalipsis, cuando dice el apóstol Juan: entonces el dragón se enfureció contra la mujer, salió a hacer guerra, por eso hablábamos del contexto de una guerra, contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes son la descendencia? Los que están agarrados, los leales, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por eso estamos hablando de los mandamientos. Por eso estamos hablando de que si queremos ser fieles, Jesús dijo: si queréis ser fieles a mí, guardad mis mandamientos. Fíjate esto que estás diciendo, puntualizamos solo una cosita, porque en Apocalipsis habla de sello y habla de marca. ¿Qué es una marca? Es aquel anillo que imitaba al del César, al del emperador, al del poder, ¿vale? Para supuestamente dar una orden con la autoridad del César, pero no era el César en representación. Claro, era una imitación, ¿vale? Cuando se habla de la marca, se habla de algo que justo es lo que estamos hablando ahora, de un día, se habla de cambiar la ley de Dios, de tal forma que parezca que tiene todos los atributos que tenía lo que Dios ha dicho, y que parezca que viene con la autoridad de Dios, pero el problema es que no lleva la autoridad de Dios, no es Dios quien lo ha dicho. Esa marca, el domingo, si lo analizamos, imita perfectamente al sábado. Los mismos objetivos: un encuentro con Dios, descanso para la familia, cese de la actividad laboral, cese incluso, si se cesara de trabajar el domingo, para que la naturaleza durante un día recupere y no se contamine. Bueno, podemos buscarle todas las bendiciones del sábado, pero ¿qué nos falta? La autoridad. Por eso es una marca.
no es el sello, no es Dios quien lo ha mandado. Como decía Casildo, ¿dónde ha dicho Dios cámbiame del sábado al domingo? No está. No hay autoridad. Esa marca es muy curioso porque nos decía la Escuela Sabática Laic, en el sello se lleva en la frente, o sea, quien cree es porque guardas lealtad con Dios, esa marca se lleva en la frente o en la mano. En la frente es porque hay gente que estará convencido de que, está haciendo las cosas como tienen que hacerse, pero es curioso que en ese sello se nos dice que va a haber gente que la lleva en la mano. En la mano es por interés. Es por el... La acción, la obra, la claro, acción. Tengo claro que esto, por ejemplo, yo pienso en todo el mundo musulmán, en todo el mundo evangélico, con la adoración de las imágenes, que también tiene que ver mucho con la ley, no solo el sábado, sino con la adoración de las imágenes, todo el mundo judío con el sábado y el domingo. ¿Cómo van a aceptar este cambio de día para que el domingo sea un día de descanso universal? Con la mano, por interés. Porque quiero evitarme problemas, porque quiero seguir trabajando, quiero tener un poder adquisitivo, por lo que sea. Ese interés se recibe se hace marca. Difícil pensar, pero en un mundo donde los valores democráticos, las libertades ahora mismo están por encima de cualquier cosa, se hace difícil pensar que esto puede cambiar, pero... Pensemos en el COVID. Por ejemplo. Los intereses hacen, o el miedo por ejemplo, una guerra... Claro. Es decir, quien se crea pronto que... vamos a creer que el fin justifica los medios si estamos en peligro de muerte. Quien se crea que esto no cambia, nada más que tiene que echar un vistazo... 4 años para atrás. Claro. Es muy fácil. Vamos a un tercer aspecto, porque ya apenas vamos a tener tiempo, que estamos ya... hemos dedicado a esto, y me parece muy interesante lo que tú decías, a otra característica más acerca de este final de los tiempos, donde podemos un poco ubicarnos. Es lo que está recogido en Joel. El profeta Joel, capítulo 2, habla de 2 tipos de lluvias, y es muy interesante porque dice, leo... vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía. Esto, que alguien puede decir, bueno, ¿qué me estás contando, Juanfra? Lo explica muy bien el apóstol Pedro, no es que yo me lo invente, por eso la Biblia se explica a sí misma, porque es muy fácil. Y ahora vamos al libro de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Recordáis todos la escena y el acontecimiento de la lengua de fuego, como el derramamiento del Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo salen luego a dar testimonio públicamente, y dice esto Pedro, sino que no estamos borrachos, como algunos pensáis, porque apenas son las 9 de la mañana, sino que esto que ha acontecido es lo que ya anunció el profeta Joel. Y entonces replica la propia escritura el apóstol. Y acontecerán los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Esto, que no me quiero extender, no es más que qué tranquilidad que no estamos solos, que ya está previsto. Y que si hubo una lluvia temprana y aquellos hombres, aquel pequeño grupo en aquel aposento alto, después de ver a su maestro muerto horriblemente, crucificado, donde ya cada uno lo único que esperaba es volvamos cada uno, que no se note mucho y disimuladamente volvamos cada uno a lo nuestro, y aquí parece que no ha pasado nada porque nos jugamos. Aquellos hombres, aquel grupo cambió la sociedad de su tiempo, cambió la historia, hasta tal punto de que hoy contamos el mundo a partir de la venida o no de Jesús. Y igual que aquella lluvia se cumplió en aquel derramamiento, el profeta Joel dice, bueno, que no os olvidéis, habrá una lluvia tardía, es decir, una segunda lluvia. Eso nos recuerda un poco a lo que tú decías, Casildo, del agricultor. Igual que hay una lluvia, sobre todo en el clima mediterráneo, que esto a lo mejor en otras partes es difícil verlo, pero aquí se puede ver porque hay una estación seca donde no llueve en medio, entonces se pueden ver los 2 tipos de lluvias diferenciadas. Hay una lluvia en otoño, cuando se está cosechando, y hay una lluvia previa a cosechar y a recoger los frutos. Algo parecido nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Es decir, si ya hubo una lluvia temprana, una primera lluvia, es porque está a las puertas, o se nos ha predicho que va a haber una lluvia tardía.
Vamos un poco a dedicarle un par de minutos a esto. ¿A vosotros qué os provoca esto? Pues a mí evidentemente estaba hablando de la primera lluvia temprana, que fue en tiempo de los apóstoles, pero hay otra cosa que también debemos recordar, yo así lo entiendo, ¿no? Todos nosotros hemos recibido al convertirnos una lluvia temprana. Personal, ¿verdad? Y esa lluvia temprana ha hecho que crezca una semilla de fe. Uh-huh. Si esa no la cultivamos y desechamos la lluvia primera, ¿de qué vale la lluvia tardía? Porque no habrá una semilla, no habrá un fruto que madurar y que llevar a la cosecha, ¿no? Y eso es lo importante. Y por eso es importante obedecer hoy, porque la obediencia es una elección. Y demuestra un interés por una nacionalidad. Cuando yo obedezco a Dios, cuando yo entrego mi vida a Dios, he cambiado mi destino. Acepto una nueva nacionalidad. Venía de Adán y ahora soy de Cristo. Pero aparte... Y esa es la primera lluvia. Y ahora, si hay una primera lluvia, pues vendrá la segunda lluvia, será buena, porque... Aparte de esa aplicación personal, va a haber un evento espectacular. O sea, imaginaros... Algo más global, ¿no? Algo más... Imaginaros esos 120 que estaban escondidos, que estaban allí reunidos, pero sin miedo a salir a predicar al maestro, y reciben la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y al día siguiente cuántos eran? 3.000. Sí, 3.000 dice el libro de Hechos. Que de pronto eran 30 veces más que los que estaban. Dios había preparado los corazones para que en un momento determinado, al recibir el mensaje, la gente aceptase las buenas nuevas de Jesús. Y eso volverá a ocurrir. Así es. Dios está preparando corazones y volverá a verse una entrega espectacular, que eso es el previo a los tiempos difíciles que vendrán, que el enemigo sabrá que se le agota ya el tiempo, al igual que ocurrió allí. Se convirtieron los 3.000, empezaron a predicar y enseguida ya vinieron las dificultades, porque ya el enemigo sabe que el tiempo que le apremia. Podríamos decir que la lluvia tardía es personal y colectiva. Claro, hay una aplicación personal, pero hay una colectiva muy importante que tenemos que resaltar. De todas maneras, ya y nos están chivando que enseguida vamos a conectar con la capilla. Hoy tenemos un invitado, un profesor de filosofía, ya veréis qué interesante el sermón, no os lo perdáis. Y luego nuestra zona mixta, vamos un poco a ponerle la guinda. Y ha hecho una ponencia primero y hará una esta tarde. Van a quedar todas en nuestro canal, van a quedar grabadas, las podréis escuchar todo y disfrutar de ellas. Sí. Entonces, en esta idea de preparación para los eventos finales de este derramamiento del Espíritu Santo, qué interesante, ¿no? Porque habla de que va a haber una expansión del Evangelio como nunca. El propio Mateo recoge en Mateo 24 algo muy significativo, ¿no? Que le llamó tanto la atención que lo pone por escrito, años después de haberlo escuchado, ¿no? Dice, el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Y estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto ya casi nos suena más familiar, pero yo me acuerdo cuando yo me bauticé hace 30 años que todavía sonaba como algo, y se ha llevado el evangelio a no sé qué isla no, por ahí perdido, o se ha contactado con no sé qué, o hay gente que se ha bautizado en tal o cual latitud, ¿no? O sabéis lo difícil que es, por ejemplo, entrar en el mundo musulmán, ¿no? Y entonces se hacía, no, pues parece tal. Hoy yo creo que 30 años después, y digo después de haberme bautizado yo en mi propia vida, a mí no me suena extraño ahora saber que cualquiera, en principio, hay ciertas limitaciones todavía, porque hay gente o hay ciertos estados que restringen la libertad de expresión, pero a nadie se puede extrañar que es fácil que cualquiera pueda tener acceso al Evangelio. Con lo cual, esto va avanzando, y yo ya no puedo extrañarme por
pensar que esto se va a cumplir. Será proclamado en toda la tierra habitada. Qué bueno. Sí. Al igual que las cosas pueden cambiar para mal, sí, también cambian para bien. Va a haber un despertar, un interés de la gente en escuchar la palabra de Dios. Muchos abandonarán la fe por las dificultades o las pruebas, pero muchos querrán oír. Y fíjate, va a haber un interés por escuchar y va a haber un interés por predicar. Porque a veces pensamos en que la predicación va a ser pues como lo que estamos haciendo hoy, a través de medios de comunicación que llegan a cualquier parte, pero es que ese fuerte clamor viene motivado porque el pueblo de Dios sabe que Cristo viene pronto y que necesita predicarlo. Y esa predicación es un boca a boca, aparte que se utilice en medios de comunicación, que estoy seguro que mientras nos den acceso y permiso lo podremos hacer. El boca a boca será con un sentido de urgencia, de apremio. Cristo viene y viene ya. Sí. Y será el último gran clamor, el que terminará de movilizar al mundo entero, que puede ser mucho más rápido de lo que pensamos, porque Dios tiene poder para ello, no porque nosotros ya ahora tengamos métodos científicos. No se nos olvide que 120 personas comenzaron una obra, Dios le dio esa lluvia temprana, cambiaron el mundo. Y cambiaron el mundo en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Sí, sin embargo es verdad que hay que estar alerta para que no nos pille un poco con el pie cambiado. No van a ser tiempos agradables, imagino yo. Yo cada vez me hace menos ilusión estar presente en ese momento. Sí. Pero sin embargo, en el otro lado aún van a estar peor. Claro. Habrá persecución, pero cuidado, examinemos todo, porque al otro lado aún va a ser peor. Y después la muerte. Yo si hubiera estado con Mateo escribiendo el Evangelio hubiera dicho... Ponlo con negrita, porque habrá entonces una gran tribulación cual no ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar o tener ciertas vislumbres, para que no nos pille, o para el Juanfran, que no te pille que diciendo, pues yo no lo sabía, ¿no? Con esa cara de tonto que se me queda a veces cuando me pillan. Pero es que no te enteras, Juanfran, y yo no me he enterado. Nadie de los que deberíamos aplicar todo este tipo de enseñanzas debería luego decir, tío, que te lo avisé. Fíjate, van a ser tiempos difíciles. Y a veces yo creo que nos equivocamos en enfocar dónde van a estar los tiempos difíciles. A ver, siempre pensamos en persecuciones, en que nos van a echar en la cárcel, vale, que vamos a tener que salir corriendo al monte. Sí, vale, puede pasar todo eso. Yo creo que los tiempos difíciles me dan mucho más miedo. Lo que decía al principio, si nos desaparecen las Biblias, la palabra de Dios, si desaparece donde yo sustento mi fe, si yo no lo tengo claro, si yo no lo he asegurado, y estoy viendo movimientos extraños, cosas extrañas, si no sé defenderme, si llega la angustia de Jacob, la cual yo no sé si he sido acepto a los ojos de Dios o no. Yo creo que cuando habla de tiempos difíciles y de tribulación se está refiriendo a todo esto, porque guerras y hambre ha habido toda la vida, ¿vale? Pero pasar por esa batalla final espiritual no se ha pasado todavía, y yo creo que eso es a lo que tenemos que tener miedo y donde a veces menos le enfocamos. O sea, hacemos cursos de supervivencia para aprender a sobrevivir en el monte, ¿vale? Pero no hacemos cursos para yo qué sé, cómo enseñar a nuestros críos a memorizar textos bíblicos. A Elena White le preguntaron, ¿y en esos tiempos cómo podremos resistir? Y ella hizo la comparación con la época medieval, ¿no? Donde aquellos cristianos fueron capaces de resistir dificultades tan grandes. Dice, y ella dice, con la dificultad aumenta la gracia. A mayor dificultad, mayor gracia, mayor poder tendremos, ¿no? Y la clave está en resistir hoy. Mañana Dios proveerá. Hay un libro muy bueno, y ya me callo con esto, de la editorial CLIE, ¿vale? Es una editorial evangélica, se llama Recuerdos de Antaño. Habla de todo el proceso de la Inquisición aquí en España, en Valladolid, en la ciudad de
de donde yo vengo y en Sevilla. Les echaban en la cárcel, les perseguían. Vale, yo cuando lo leo, las mayores angustias es el mantenerse firmes en la fe. El saber que aunque están ahí, que te están juzgando, el mantenerte firmes en la fe. Y menciona varios casos que, bueno, a mí me impresionan. Una mujer se apartó de la fe en el último momento por no sufrir la hoguera y vio morir a su marido. Y aquella mujer, le recomió, y a los 12 años dijo que donde se había retractado que había sido mentira, que seguía siendo creyente en Dios, y marchó a la hoguera feliz por esa lucha interna, una lucha de fe. O sea, la gran angustia no consiste en si me persiguen, si me echan en la cárcel, si no tengo que comer. Eso probablemente, por desgracia, es la lucha de miles de personas o millones de personas cada día a día. Es la lucha de la fe, donde será la gran tribulación. Y ahí es donde estamos todavía en el tiempo en el que tenemos que asegurar nuestra fe. Pues yo quiero, ya nos han dado el último aviso, porque ya sabéis que estamos en directo, voy a terminar con la última idea, pero yo quiero rescatar, o simplemente que luego se me olvida, volver a saludar a los que habéis puesto vuestros comentarios, que nos encanta saber, tanto a Joaquín, como a Orángel, como a Eunice. Fíjate, Eunice, que se ha tropezado con nosotros hoy y nos está acompañando desde Florida, con lo cual un saludo para ella, porque es una valiente, ¿vale? Así que un abrazo enorme desde aquí, desde España, a Lucián, así que para todos vosotros. Pero la última idea, si estamos hablando de la importancia de estar anclados en la palabra de Dios, de darle la verdadera magnitud que tiene, ser leales, hablando de cómo deberíamos meditar y en los mandamientos de Dios, en la fe de Jesús. Si tenemos que estar confiados también en el Espíritu Santo, en esa lluvia que nos va a proteger y nos va a alentar y nos va a animar en los últimos tiempos, hay que saber también de dónde partimos. Hay que saber cuál es la pasión dominante en el pueblo de Dios. Y sabéis, Apocalipsis también nos da alguna clave de esto. Dice: conozco cómo eres, Juanfran, no eres ni frío ni caliente. Tío, si es que más te valiera ser una cosa u otra. Si está muy bien que hables ahí en los micrófonos y te pongas y compartas, pero ¿sabes qué pasa? Que te crees mejor de lo que eres. Los cristianos, en general, la Iglesia de Dios, los santos, se creen mejor de lo que son en realidad. ¿Sabes? Solo eres tibio, no eres ni frío ni caliente. Y eso, ¿sabes lo que me produce? Le dice Jesús. Ganas de vomitar. Mira, me dan, cuando algo te sienta mal, arcada, y se te queda así. Pues eso es lo que le producimos a Jesús, ¿no? Aún así, si el apóstol terminara aquí, terminaremos la transmisión y diríamos: mira, mejor vete a tu casa y dedícate a otra cosa. Porque nosotros decimos: qué ricos somos, cuántas cosas tenemos. Estoy forrado de dinero, dice esta versión. Nada necesito. Muchas veces decimos: si es que somos los mejores. Pobre infeliz, dice esta versión. Sí. ¿No sabes que eres miserable, un pordiosero, un ciego y que estás desnudo? Hay un dicho que dice que hay personas que el mejor negocio sería comprarlas por lo que valen y venderlas por lo que ellas creen que valen. Dice, eso te harías rico, ¿verdad? Pero sin embargo, Cristo nos compra por lo que valíamos, que era nada. Y cuando ve la situación, ¿qué es lo que dice? Es que alguien podría decir: Señor, si yo ahora me pongo yo al lado de Jesús, yo soy un ángel que está ahí al lado de Jesús, digo: borrón y cuenta nueva. Es decir, baja la persiana, pégale un bombazo, y empezamos de cero. Pero es lo que tú dices, Richard. Te recomiendo que... Y entonces, por amor, dice: si de veras quieres ser rico, harías bien en comprarme oro pasado por el crisol, vestidos blancos para cubrir tu vergonzosa desnudez, y colirio para que puedas ver, para ungir tus ojos. Porque sabes, a los que yo amo, y eso es lo bueno, es que Dios te ama, es que Dios me ama, es que Jesús se muere por mí, es que ha muerto literalmente por mí. Dice: sí. A eso yo no les paso la mano, ni le digo qué bueno eres, sino te digo: Juanfran, te falta esto, venga, vamos. Sí. No ves, dice esta versión, me gusta, la versión de la palabra: ¿no ves que estoy llamando a tu puerta? ¿No ves que estoy llamando a tu puerta? Si oyes mi voz, ábrela.
porque quiero entrar en tu casa y quiero cenar contigo. Fíjate, y si enlazamos esto con mensajes pasados, Jesús nos dice, te aconsejo que compres oro refinado, colirio. Llegará un tiempo en el que no puedas comprar ni vender, ¿verdad? Se nos dice eso al final de los tiempos. ¿Cuándo es el momento que mires en la palabra cómo llegar a Dios? El momento es hoy. Hoy. Cuidado porque el momento es hoy. Es hoy. Hoy, abre la puerta, abramos la puerta a Jesús. Él está deseando cenar contigo, pero no para que nos dé un máster, un curso y salgamos de teólogos para arriba. Es que cenar con alguien, ¿habrá cosa más bonita que una merienda en casa de unos amigos? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Jesús quiere, ¿sabes para qué? Porque dice que al vencedor lo sentaré en mi trono. Sigo leyendo el final del capítulo 3 de Apocalipsis. Lo sentaré en mi trono para que, con igual que yo he vencido, venga conmigo. Bueno, pues quedaos con nosotros, porque ahora ya vamos a conectar, terminamos aquí este tiempo de escuela bíblica y nos vamos ahora al tiempo de la predicación, del sermón. Vamos a conectar con la capilla, donde hoy tenemos un especial invitado y os recomiendo que estemos atentos, lo vamos a tener luego en la zona mixta, así que continuad con nosotros. Juan Luis, ponnos directamente la señal de la capilla.